Hola, ¿qué tal, mi gente elegante, mi gente VIP? Una entrega más a tu programa de Sin Freno Radio Show TV, que se transmite en vivo por la cabina de Hazington TV. Hazington TV, el canal del pueblo, el canal de los hispanos. Hoy, como siempre, agradeciéndole a Dios y a todo cada uno de ustedes que han hecho posible que este canal siga creciendo y creciendo y creciendo y llegando a toda parte del mundo. De agradecimiento, Sin Freno Radio Show y el staff le va a obsequiar estos $200 a la persona que más comente y más se suscriba y lo más esté en las redes sociales. $200 a la persona que más comente y los comentarios de este video y del próximo video, y así sucesivamente. Como siempre, llevándole entretenimiento, información a todos los pegadiños. Pegadiños. Hoy nos acompaña en los escenarios Sin Freno Radio Show TV un distinguido amigo, periodista, comentarista y una persona con mucho conocimiento que va a arrojar en esta entrevista. Hoy tenemos en los escenarios de Sin Freno Radio Show, tenemos a Eddie Ulerio. ¿Lo dije bien? Sí. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente, hermano? Muy bien, ¿cómo estás? Un placer tenerlo aquí en este escenario de Sin Freno Radio Show, un escenario internacional, que vienen siempre personas de alta gama, personas VIP, a traer luz y conocimiento a nuestra fanaticada que está ahí. ¿De dónde es usted, hermano? Bueno, antes que nada, saludo a tu público, saludo a todas las personas que nos van a ver. Antes de contestarte, decirte que soy de La Vega, de La Vega, República Dominicana. Decimos que los veganos somos todos buenos, aunque no soy vegano, pero eso es un saludito a toda La Vega ya, Jarabacoa, Constanza. Sí, son municipios de La Vega, Jarabacoa, Constanza. Sí. ¿Usted estudió en el Cludosa, por ejemplo, allá? No. Oh. Yo estudié en Cutupú. Cutupú, La Vega. El bachillerato que está camino a la carretera de Moca. Oh. ¿Y la primaria? La primaria la hice en Arenoso, la escuela de Arenoso, en La Vega. Oh, ok. ¿Y la secundaria en Cutupú? La Vega. Ok, ¿y estudió periodismo? En realidad, yo no estudié periodismo como carrera. Mi carrera es en humanidades y filosofía. Oh, en la UAS, en la facultad. No, en INTEC. En INTEC. ITEC, no se equivoquen, en ITEC, por mediante beca o bolsillos récord o ayuda. Bueno, puede ser las dos cosas. Siempre las dos cosas. Sí, pero es una universidad un poco cara, como tú dices, pero también una universidad muy buena en la formación. Me gradué en el 2001. Oye, hace muchos años, he llovido mucho desde entonces. Okay. Y básicamente, como la filosofía tiene que ver mucho con la escritura, con la poesía, pues eso me ha ayudado en mi camino. Por ejemplo, tengo varios libros, algunos de poesía, un libro sobre la inmigración de Hazington, inmigración hispana, que fue publicado en el 2019. Bueno, el libro está acá conmigo. Vamos a hablar un poquito sobre el libro. Es decir, que la filosofía me abrió muchas puertas, sobre todo en el campo de la escritura. Pues eso me llevó a estar en la comunicación, a tener un periódico hispano que estuvo circulando durante 7 años aquí en la ciudad de Hazington, y también lo llevábamos a Westbury. ¿Cómo se llamó o cómo se llama? Porque Latino News. Todavía tenemos algunas de las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Entonces vivimos publicando algunas noticias locales, sobre todo, no tan activamente como antes, pero tratamos de mantener a la gente informada con algunas noticias que publicamos. Una preguntita, allá en ITE usted pertenecía a los clubes estudiantiles. Bueno, déjame decirte que yo fui parte, o más bien fui el coordinador de la carrera de humanidades, porque son 2 años de humanidades y 2 años de filosofía. Okay. Fui el coordinador de los estudiantes ante la junta de profesores de esa universidad en mis 2 primeros años. Y, ¿qué te digo? Estuvimos involucrados en esa parte.
y yo representaba a los estudiantes ante el Consejo de Profesores, alguna queja que pudieran tener los estudiantes, alguna demanda que querían hacer a los profesores. Sí fue interesante esos años que yo tuve en ese puesto. Dentro de ITEP, ¿tú puedes decir si alguna vez tú sentiste discriminación o algo que te pasó que te marcó la vida? Déjame decirte que yo no estudié directamente en INTEC, porque yo estudié en el Centro Bonó, Okay. que era de los padres jesuitas. Sí. Entonces nosotros estudiamos ahí, aunque nuestro título era avalado por INTEC, por ITEP, claro. porque ahí es que se imparte filosofía. Okay. Es decir, cualquier estudiante que vaya y se inscriba en INTEC a estudiar filosofía, tiene que ir al Centro Bonó, que está ahí en la capital, 27 con José Fabrea. Ok. Bien aclarada. ¿Por qué filosofía? Bueno, lo que pasa es que en un momento yo estaba estudiando para sacerdote y es un prerequisito. Había que estudiar filosofía. Todos los estudiantes o seminaristas tienen que estudiar filosofía. Luego después tienen que estudiar teología y luego se ordenan. ¿Usted era de la orden jesuita? Sí, yo fui jesuita por 7 años y en el 2002 decidí salir. Ok. ¿Y cuál es la misión de los jesuitas dentro de la congregación de la Iglesia Católica? Bueno, los jesuitas, como se sabe, son los intelectuales de la iglesia. Estudian más que cualquier otro sacerdote, estudian como 13 años. La mayoría de sacerdotes se ordenan en 9 años. Y la misión básicamente de los jesuitas es ir a lugares donde otros no quieren ir. ¿Es misionero? Son misioneros, hay una parte misionera, pero también ellos trabajan en la parte social, educando a Son parecidos a como las personas para que se empoderen. Son parecidos como a los salesianos. Son religiosos también, igual que los salesianos, se dedican a la educación como los salesianos, pero cada congregación tiene un acento, una espiritualidad un poco distinta, porque por ejemplo en el caso de los salesianos, ellos trabajan mucho con la juventud. Sí, perfecto. Don Bosco. Está en eso. Entonces, es interesante el carisma de los salesianos, pero los jesuitas también trabajan, mayormente tienen universidades y colegios. Eddie, ya que hiciste referencia a este distinguido libro, Emigración Hispana en Hazleton, cuéntame, ¿qué te motivó a llevar, a explayar ese conocimiento en ese libro? Mira, cuando yo llegué aquí a Hazleton, yo quería encontrar algún libro que pudiera hablarme un poco de la historia de Hazleton para poder entender un poco esta realidad de esta ciudad, de cómo llegaron los inmigrantes europeos a Hazleton, porque Hazleton, igual que los Estados Unidos, es una ciudad hecha por inmigrantes. Es decir, con el auge de la mina de carbón antracita, los dueños de esas minas se dieron cuenta que necesitaban mano de obra, que no encontraban dentro del país, y entonces decidieron contratar personas en diferentes países y ciudades en Europa para traerlo para acá a trabajar en las minas. Así fue como comenzó la inmigración europea a Hazleton. ¿Quiénes fueron los primeros inmigrantes europeos en Hazleton? Bueno, es que yo pienso, ¿Ucranianos? vinieron muchos, ¿O rusos? no, ¿Polacos? vinieron muchas, ¿cómo te digo? Muchas migraciones, y creo que al mismo tiempo, italianos, polacos. De hecho, aquí hay unos cementerios de polacos, italianos, también ucranianos, también vinieron ¿Rusos? Rusos, pero no tanto, porque más fue de Europa del Este, sobre todo Finlandia. ¿Finlandeses vinieron por acá? Irlandeses. De Irlandia. Por eso te hago la pregunta, porque No. la crema innata finlandesa. No. Irlandeses. Y aquí vino mucha gente de diferentes países de Europa, ingleses. Entonces, en el libro el segundo capítulo habla sobre la inmigración europea, porque me puse a pensar, para poder entendernos
o que las personas que lean el libro entiendan un poco cuando llega la inmigración hispana. Primero hay que hablar de cómo se constituyó Hazleton, cuándo se constituyó, los primeros inmigrantes europeos, y posteriormente entonces casi 2 siglos después que vienen los hispanos, venimos los hispanos. Entonces, 2 siglos después de esa primera inmigración, entonces llegan los hispanos. llegamos nosotros. Llegan, encuentran una ciudad, ¿cómo la encuentran? ¿Económicamente bien desarrollada o cómo la encuentran? No, cuando los hispanos empezaron a llegar aquí en la década de los 70, a ¿De los finales, 70? sí, de los 70 llegaron algunos, sobre todo que no, básicamente los dominicanos empezamos a llegar después de los 90, pero aquí hubo algunas migraciones hispanas antes de esa década, en los 70 y 80. Que muchos que vinieron se fueron y algunos que permanecieron en el área. Dentro de los hispanos, ¿podría decir, especificar más o menos cuál o de cuál país, si te puede acordar? Sí, México, de Perú, de Argentina, dominicano, puertorriqueño, de Ecuador. Ahora mismo tenemos gente de muchos sitios, de Brasil. Brasil, Brasil. pegadinho. Sí, entonces de Brasil al principio llegaron mucha gente. Entonces es una comunidad que vino y se estableció poco a poco cuando la gente empezó a llegar, sobre todo a finales de los 80. Ya la industria del carbón antracita había cerrado sus puertas, es decir, se producía muy poco carbón para algunas familias, porque cuando inició, cuando logró ponerse electricidad aquí en Hazleton, No había en los años 50 y algo. No había electricidad. Sí, pero Thomas Edison vivió aquí en Hazleton y estableció. Y no era en Scranton. No, aquí en Hazleton, justamente en el parqueo que está al lado del Prestigio. ¿Y por qué no hacen un monumento ahí o algo? Ahí vivía él. Oh. Bueno, en la farmacia que está un poco más para allá que está en la Wyoming con Broad Street, si tú vas ahora, tú vas a ver que pintaron un mural donde aparece él como con un bombillo. Hay un mural en la parte de atrás de la farmacia. Y él se estableció ahí. Cuando el pueblo ya tenía electricidad, pues mucha gente ya no quería usar el carbón antracita porque era una energía sucia. Entonces preferían una energía limpia. Entonces cuando la gente llegó acá, era un pueblo muy pobre, un pueblo que no tenía mucha producción. Por eso fue que lo que hoy es Candum, o más bien el liderazgo local, decidió, se puso a pensar qué podemos hacer para rescatar a Hazleton, y ahí es que ellos deciden crear a Candum. ¿Qué es Candum, por ejemplo, para la persona de Sudamérica que nos están viendo, Europa, Centroamérica, Puerto Rico? ¿Qué es Candum? Bueno, la traducción es se puede, o sí se puede. Y Candum ahora mismo son los que manejan todos los parques industriales de Hazleton, del área de Hazleton, porque hay parques industriales en Humboldt, es un parque industrial, pero también Vermont, que está después de Lowe's, otro parque industrial. Entonces decidieron crear ese parque industrial, y luego después que lo crearon necesitaban trabajadores, y por eso ellos le dieron la bienvenida a los hispanos, porque sin esa mano de obra, entonces los parques no iban a poder funcionar. Alguna gente dijo alguna vez que habían puesto de que letrero en algunos estados invitando a la gente a venir a trabajar. Hay un escritor local que escribió un libro sobre la inmigración, que él dice que no había, o más bien no hay prueba real de que eso fue así, pero mucha gente maneja ese dato. Es decir, a lo mejor él no encontró prueba, pero quedó en la duda de que si se pusieron los letreros, no se pusieron, para que la gente pudiera venir a Hazleton. De todos modos, la gente empezó a llegar. Obviamente que la mayoría de la inmigración que tú ves aquí hoy
fue a partir de 2008 en adelante. Yo llegué aquí en el 2003, hace 19 años, y no habían tantos hispanos. Habían 1000 y algo de hispanos, según el censo. Y cuando el alcalde de ese entonces, Lou Valera, en el 2006, quiso establecer una ordenanza en contra de la inmigración ilegal, pues mucha gente se fue entre 2006 y 2007, sobre todo muchos mexicanos. Se fueron porque tenían miedo, no solo porque todos los que se fueron fueran ilegales, sino porque mucha gente entendió que era una ordenanza que perjudicaba también a los mismos inmigrantes legales. Porque entonces, de aprobarse, te iba a parar la policía en la calle para preguntarte si tú eras legal o no. Porque si uno es ilegal o legal, o indocumentado, eso no se ve en la frente, habría que pararte. Entonces, por el perfil racial, iban a parar todo el mundo, ¿no? Son hispanos, vamos a ver quién tiene documento y quién no. Y también que se quería poner como el inglés como idioma oficial para todos los documentos del gobierno local. Y se impedía también que se rentara casa a personas indocumentadas, igualmente que se le diera trabajo, tú sabes. Pero esa ordenanza fue derrotada en una corte federal en Scranton en el 2007, pero después la ciudad siguió apelando hasta llegar al tercer circuito de Filadelfia, donde también perdió. Y después quisieron ir a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte en el 2016 dijo que, ¿cómo te digo?, se abstuvo de revisar eso y se acogieron más bien a la decisión que se tomó en el tercer distrito en Filadelfia. Y la ordenanza pues fue dejada de lado, pero bueno, esa ordenanza en ese momento hizo que en muchos otros estados, en otras ciudades, tomaran esa ordenanza como modelo. Fue como un efecto dominó. Okay. Pero gracias a Dios eso pasó y del 2008 en adelante, como te digo, empezó a llegar muchas personas, pero los hispanos han sido los que le hemos dado vida a esta ciudad que estaba muriendo. ¿Por qué usted dice que le han dado vida? Sí, porque nosotros, mira todos los negocios que tenemos, las factorías están llenas de hispanos, nosotros producimos mucho dinero, es decir, la economía se mueve por el gran trabajo que realizan los hispanos, porque la mayoría de gente ha venido a trabajar. Ya que usted habla de los negocios, ¿hay una confederación de comerciantes que abarquen todos los hispanos aquí? ¿Hay una cooperativa de los hispanos? ¿Hay instituciones hispanas que ayudan al comercio? Bueno, hay una... ¿O a la educación o a la integración? Sociedad de comerciantes. De hecho, en el 2007, la primera asociación de comerciantes, 2006, empezó una asociación de comerciantes que duró un tiempo. Después de eso, en el 2015, otros comerciantes quisieron relanzar lo que sería la asociación de comerciantes. Estuvo unos años, después se detuvo porque tú sabes que a veces los comerciantes están trabajando, no tienen mucho tiempo de atender, pero en el 2019 fue retomada con otro nombre por otras personas y está vigente. Hay una sociedad de comerciantes ahora vigente. Vianel Castro es el presidente. Pero también, aparte de esa asociación de comerciantes, también hay otras organizaciones que ayudan a las personas, como por ejemplo la Casa Dominicana, está el centro comunitario donde la gente va y busca ayuda y también reciben clases de inglés, ciudadanía. La Casa Dominicana también realiza muchos servicios a la comunidad. Y ha sido, yo creo que la Casa Dominicana ha sido la institución líder en esta ciudad que ha hecho tantas cosas. Tiene ya, en el 2005 fue creada, es decir, que la Casa Dominicana tiene 16 años. Una pregunta. 17. Sería como dos preguntas. Una, como intelectual, ¿cómo ves tú la inmigración específicamente dominicana y puertorriqueña en Hazleton?
creciendo cada día. ¿Cómo lo evalúa de aquí a 5 años? Bueno, mira, ahora nosotros somos la mayoría de la población en general. Es decir, en el 2010, cuando yo hice el censo de 2010, decía que había 9.954 hispanos en el área, pero de 2010 para acá, en 12 años, nosotros de un 37%, yo me imagino que estamos por encima del 60%. Tú sabes, no tengo el dato específico del censo, pero sí, nosotros somos más de un 60%, la población hispana. Entonces quiere decir que somos mayoría. Y yo pienso que en 5 años nosotros vamos a tener representantes, vamos a tener concejales, quién sabe, podemos tener un alcalde, pero implica un trabajo en conjunto entre todos y sobre todo que la gente salga a votar, porque tenemos 7.000 personas inscritas solamente en Hazleton y mayormente no sale ni la mitad a votar. Entonces, podemos crecer mucho, ser una masa grande, pero si no tenemos representantes, pues carecemos de poder. Pero, por ejemplo, ahora con estas últimas elecciones donde Yesenia Rodríguez no ganó la posición, pero ganamos, porque mucha gente se involucró en esa campaña y mucha gente le apoyó a ella. Y muchos jóvenes salieron a votar. Entonces, si los jóvenes son el futuro de esta ciudad, o de la sociedad, del mundo, eso significa que si esos jóvenes se interesaron por apoyar a Yesenia, mañana con otros candidatos, si sigue la tendencia, nosotros vamos a tener representantes. Y eso es bueno, porque tener representantes significa que nuestras voces van a ser escuchadas y que las demandas nuestras también no van a caer en sacos rotos, sino que va a haber personas que van a luchar para que se haga realidad y que nosotros podamos lograr como comunidad lo que queremos. Desde el punto de vista filosófico, ya que usted le ha entendido eso, ¿cómo es el pensamiento del gringo evaluando al hispano o el dominicano evaluando al gringo? Bueno, lo que pasa es que tú tienes que entender algo. Son dos cortes culturales. Sí, hay un choque de cultura cuando se llega. Al principio, cuando llegaron muchos hispanos, pues ellos miraban con recelo, ¿no? Esta gente no conocían la cultura, hay muchas cosas de la cultura nuestra que probablemente les choque a ellos. Nosotros nos divertimos mucho, somos muy alegres, pero también hacemos ruidos. Y ellos no están acostumbrados al ruido. Y a veces la gente cree pero esta es mi casa, yo aquí puedo hacer lo que yo quiera, porque en mi casa, y no es así, porque donde termina tu libertad empieza la mía, tú sabes. Entonces, simplemente tenemos que tratar de entendernos como que tenemos diferentes culturas, es decir, la cultura de ellos que es diferente a la nuestra, pero también hay riqueza, hay un encuentro cultural, pero significa que nosotros caminamos, es como un puente, nosotros caminamos hasta la mitad del puente y ellos deberían caminar y encontrarnos ahí en el puente y abrazarnos, pero en muchos casos sucede que no queremos avanzar hacia allá, es decir, y sobre todo de parte de ellos, de que no quieren llegar a ese encuentro. Pero yo digo de los más viejos, porque los más jóvenes que estudian con los jóvenes nuestros en la high school, yo pienso que va a ser diferente en unos años la relación. En cuanto al periódico, su periódico, repítelo por favor. Latino News. ¿Fue uno de los primeros aquí en la ciudad de Hazleton? No, El Mensajero fue el primer periódico hispano en Hazleton, ahora convertido en revista. Después de eso surgió Visión Hispana, que fue un periódico dirigido por Robert Arias, que tuvo 4 años. Y después vino El Faro Latino, que fue dirigido por un servidor en el 2010, pero solamente circuló unos meses. Y ya en el 2013 es que nace Latino News. Primero con el nombre de Poder Latino News,
Y yo después le quité en el 2016 el poder, porque me parecía como un poquito arrogante el nombre y para no crear más conflictos, decidí dejarle solamente Latino News. Y circuló por 7 años. Es decir, Poder Latino News estuvo 2013 a 2016, 2016 a 2020 estuvo el mismo periódico, pero ya como Latino News. Más renovado. Ya que cubría las informaciones del periódico, de los hispanos, ¿cómo se aceptaba, cómo tú veías desde el punto de vista periodístico la comunidad hispana? La integración entre ellos mismos, entre por ejemplo un mexicano, un dominicano, un boricua, un peruano, un hondureño, ¿cómo veía eso? Eso se ha ido dando, déjame decirte, aunque los dominicanos son de los hispanos la mayoría, con los años se ha ido dando esa integración. De hecho, con muchos americanos también, porque acuérdate que hay una institución que se llama Downtown Hazleton Alliance for Progress, la Alianza por el Progreso, donde muchos hispanos formaron parte de la junta directiva y estuvieron haciendo actividades junto con ellos. Y poco a poco ese hielo se fue rompiendo y ha habido un poco más de integración. Hay muchos elementos todavía que impiden un poco la integración, es decir, algunas miradas, actitudes, que sobre todo de los más mayores, que no permiten que la integración sea total, pero poco a poco eso se ha ido dando. Es decir, no es lo mismo Hazleton de hoy, 2022, a Hazleton de 2006, 2008. El cambio se ha dado, pero todavía, como te digo, persisten elementos de continuidad que impiden que la integración sea real y efectiva. Es decir, pero como te decía antes, yo pienso que eso irá cayendo poco a poco, ese muro irá cayendo y nos iremos integrando. Eddie, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, mi libro aparece en Amazon.com, en Walmart, aparece... ¿Qué precio tiene? El libro está actualmente en $15, okay. Pero en algunas tiendas lo pueden vender más barato. De hecho, yo estoy editando este libro, lo estoy editando porque quiero agregar algunas otras cosas. ¿Cómo cuáles, si se puede? Bueno, por ejemplo, actualizar algunos datos que doy ahí. La población ahora es mayor. Más hispanos se han postulado a diferentes puestos. Acuérdate que este libro salió en el 2019. Y después de eso han sucedido algunas cosas, entonces muy importante datarla y sobre todo tal vez profundizar un poquito más sobre el aporte de nosotros los hispanos aquí en esta comunidad y de todo lo que se ha ido haciendo, no solo a nivel político, también a nivel digital. Hay muchos medios que han surgido también, que no hablo de ello ahí, como este medio, Hazleton TV y tu programa, Sin Frenos Radio Show. Entonces, todas esas cosas hay que resaltarlas y se ve que nosotros como hispanos, como comunidad, cada día vamos creciendo y en unos años nosotros vamos a estar en un nivel más alto en todos los sentidos. Evaluando la inmigración hispana, específicamente dominicana, que tienen un 70%, usted me dijo, en Hazleton, ¿es de tercera educación, segunda educación o educación primaria? Los habitantes, por ejemplo, la inmigración dominicana aquí en Hazleton. Bueno, a nivel de educación nosotros tenemos ciertos problemas como distrito. Del estado, uno de los distritos que está en un nivel más bajo a nivel de educación. Y tenemos muchos problemas porque tenemos una junta directiva que no ha sido renovada en muchos años. Son la misma gente que están siempre reeligiéndose. Y nuestros estudiantes, sobre todo los que estudian inglés como segundo idioma, pues no tienen profesores que hablen español. A veces son profesores que saben inglés y están dando español. Probablemente sepan escribir algunas palabras y sepan leer algo, pero no saben español. Entonces hay muchachos que vienen de otros países que no saben nada de inglés y entonces la inclusión, es decir,
ellos poder entrar acá, es decir, poder conocer el idioma, se le hace difícil porque no tienen esa ayuda. Es decir, tú sabes que mucha de la gente nuestra que llega de muchos pueblos. Es decir, puede ser que el nivel la pregunta, por ejemplo, no sea muy alto. De los que vienen aquí, si son primera educación, segunda o tercera, y te comparo, por ejemplo, los primeros inmigrantes dominicanos en Nueva York específicamente eran de tercera educación. Por eso tú ves que la comunidad dominicana en Nueva York es amplia, porque muchos han sido médicos, eran médicos allá y revalidaron en Nueva York. Por eso era la pregunta, si la mayoría del porcentaje de los dominicanos que llegan a Hazleton es de la primera, segunda o tercera educación. Probablemente segunda y primera, pero déjame decirte que hay muchos profesionales acá. En el 2016 formamos la Sociedad de Profesionales Hispanos y yo soy presidente de esa institución y nosotros pudimos contar que aquí hay más de 100 profesionales, mucho más, en el área de Hazleton. Es decir, que también ha venido mucha gente, pero bueno, si estamos hablando que aquí hay, qué sé yo, por poner un dato, 12,000 dominicanos, por ejemplo, pues tú tienes 200 o 300 profesionales o hasta 500, pero bueno, van a ser la mayoría. Es decir, dentro de esa mayoría son una minoría, pero hay bastantes personas y como te decía, con este crecimiento que se va dando en todos los niveles, yo creo que Hazleton poco a poco, sobre todo la comunidad hispana, ha ido posicionándose. Y eso te dice a ti, por ejemplo, cómo en estas elecciones, tanta gente que se comprometió, sobre todo jóvenes que fueron a votar, que nunca habían votado, primero votantes, y nosotros también con todos esos jóvenes que se han graduado. Lo que pasa es que muchos de estos jóvenes no viven aquí, muchos de estos jóvenes han tenido que irse fuera porque no consiguen trabajo. Y aquí hay una fuga de cerebros. Y nosotros poco a poco iremos o tendremos que ir trabajando para que eso pare y que muchos de nuestros profesionales puedan quedarse en Hazleton, porque entonces eso haría que Hazleton entonces subiera a otros niveles. Ya que tú hablas jóvenes, ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes, incluyéndome a mí? Bueno, yo le diría que sigan estudiando, que se preparen. Si terminaron la high school, que traten de hacer una profesión, que pueden ir a la factoría, pero de paso, no quedarse en la factoría, porque ustedes pueden dar, son jóvenes y tienen el mundo por delante, ustedes pueden dar mucho más, si pueden explotar su potencial, porque la compañía, las factorías, pues solamente lo que uno gana ahí, lo que da es para uno sobrevivir, mientras que con una carrera tú puedes tener la oportunidad de tener dinero para vivir un poco mejor, porque de eso se trata. Eddie, tú sabes que este es un programa internacional. ¿Tú me permites abrir el foro, que hay alguna pregunta para a ti? Claro, claro. Mira, específicamente desde Freeland tenemos a Carmen Rodríguez, te manda saludos, dice que leyó tu libro. La primera pregunta, aparte de saludos, si tú tuvieras el poder, ¿qué tú cambiaras en la ciudad de Hazleton? ¿Qué yo cambiara? Bueno, una cosa que yo creo que es importante, que hay que cambiar, y es el hecho de que pusiera, por ejemplo, en el caso del City Hall, no solo todos los servicios que puedan estar en español, porque si la mayoría de la población es hispana y habla español, porque también tuviera la oportunidad de poder expresarse en su idioma. Es decir, que muchos servicios están en español. Yo entiendo que en el City Hall ha habido cambio y que hay hispanos dentro del City Hall que están ayudando más a la gente, pero todavía la gente se queja porque en algunos lugares no les entienden. Entonces, sabemos que la gente, ya que tiene cierta edad, le hace difícil aprender inglés, pero en una generación posterior, tú vas a ver que cuando ya yo sea mucho mayor, la gente que viene detrás de mí va a hablar los dos idiomas, o habla los dos idiomas. Entonces,
no va a haber esa dificultad, pero la gente que ya vino con cierta edad, pues necesita ser entendido, necesita tener la oportunidad de poder expresarse. Ya que tú hablas de eso y hay una seguidora de República Dominicana, dice en ese mismo, que en el caso de República Dominicana hay un programa del gobierno que lo comenzó precisamente el expresidente Leonel Fernández Reina, dice ella, no lo digo yo, precisamente un inglés de inmersión para facultar a los dominicanos de un segundo idioma. Pero aparte de eso se ha avanzado con otros idiomas, aparte de eso, el francés, y creo que hasta el mandarín se han expandido. Ya que ella mencionó República Dominicana, y usted, aparte de comentarista, intelectual, tiene visión política, ¿qué usted piensa de la próxima elección en República Dominicana? Bueno, tú sabes que faltan 2 años. Y en 2 años pasan muchas cosas. Ahora mismo está el presidente Abinader. ¿Lo ha hecho bien él o lo ha hecho mal? Yo pienso que tiene muchos aciertos. Se le puede criticar ciertas cosas desde la oposición. Obviamente que todos los gobiernos no siempre va a haber cosas que uno le va a poder criticar, que le pudieran hacer mejor. Lo que pasa es que el sistema de partido en República Dominicana está en crisis. ¿Como la nación? No, está en crisis porque lo que pasa, mira, cuando Luis viene que dice que va a hacer un cambio, el cambio va, este es el cambio, mucha gente se ríe porque dice, ¿cuál cambio, no? Pero sobre todo los partidos de oposición que tuvieron tanto tiempo, sobre todo el PLD, en el poder, que, bueno, eran unos partidos sumamente corruptos. No quiere decir que este partido no hayan... De hecho, han salido casos de funcionarios corruptos también y sometidos a la justicia, porque en realidad somos seres humanos, es decir, en un partido u otro somos dominicanos, y que la gente de alguna manera, desde Trujillo hasta la fecha, pues fue aprendiendo de todas esas prácticas dolosas de los partidos políticos, y muchas veces la gente ve la política como un medio para enriquecerse. ¿Por qué en la mentalidad, ya que usted ha estudiado y sabe todo eso, la mentalidad de nosotros los dominicanos nos gusta, por ejemplo, si llegamos a una posición, no queremos salir de esa posición hasta que fallecemos, no le queremos dar paso a la juventud, en pocas palabras? Bueno, y tú lo ves demostrado no solamente en la política, sino en muchas cosas, quieren llegar a un puesto y se quieren quedar vitalicios. Bueno, lo que pasa con eso es que nosotros tenemos... ese caudillismo dentro. Somos caudillos. O si tú quieres, hay una palabra que es como más de pueblo, el caciquismo. ¿Tú te acuerdas que lo que hoy es República Dominicana, la española, fue dividida en 5 cacicazgos? Sí. Porque era una manera, ese fue el primer gobierno que existió de los indígenas, ¿no? Sí. Y cómo dividieron... el territorio en 5 cacicazgos. Entonces, yo creo que todavía queda mucho de eso, de mucha gente que quiere perpetuarse en las posiciones. Entonces, ahí no hay mucha libertad para que otras personas puedan ocupar esa posición, y no es bueno porque es importante la renovación. Tú ves que la gente, por ejemplo, dice, desde que sube... Primero se están quejando de un gobierno, entonces después lo quieren cambiar. Después que el gobierno tiene algunos años, empiezan a decir que no le está haciendo bien. Y entonces quieren cambiarlo por otro. Entonces, a veces, yo no creo mucho en la reelección, no estoy muy de acuerdo con eso porque se gasta mucho dinero en una reelección. Y además, ¿para qué reelección? El mismo partido puede reelegirse, pero con otro candidato. Pero muchas veces dicen, bueno, pero que ese es el candidato, el presidente, en este caso Luis Abinader, dentro de su partido probablemente hayan personas que quieran postularse para presidente, pero él dice, bueno, pero yo también me quiero postular. Entonces, cuando viene a ver, muchos analistas dicen, pero él es el que tiene... popularidad, él es el que tiene más números, entonces es mejor que sea él y no que sea
que sea otro. Pero, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, que ahora está en la Fuerza del Pueblo, que ha sido presidente 3 veces, y me parece que todavía quiere ser presidente porque él va a ser candidato de la Fuerza del Pueblo. Bueno, tiene todos los poderes dentro de la Fuerza del Pueblo, hay que ser sincero. Es el presidente, es el primer secretario, fundador no es porque ya estaba fundado. Se hizo una asamblea y se amplió, pero ya estaba registrado legalmente. Aunque no la Fuerza del Pueblo, lo que se unió con un partido pequeño que había, que déjame ver cuál partido era de los trabajadores. El de los trabajadores, pero bueno, como Fuerza del Pueblo no, lo forma Leonel con su grupo. Ya tenían los estatutos, el Partido de los Trabajadores, bueno, cambiaron algunas cosas, pero bueno, el partido como partido es nuevo, porque tú no puedes hablar del otro, porque el otro, más bien, la Fuerza del Pueblo absorbió al otro. Sí, eso sí. Entonces, lo mismo pasa, qué sé yo, Miguel Vargas está en el PRD y ha estado ahí. Primero dividió ese partido y de ahí surge el PRM y él se ha quedado ahí. El otro día escuché que dijo que iba a ser candidato presidencial para las elecciones de 2024. Entonces, lo mismo con los reformistas. Es decir, que nosotros somos un país tradicionalmente político, la gente muy política. Y por eso existen tantos partidos políticos allá en nuestro país. ¿Por qué los dominicanos que están en el exterior no pueden formar o no quieren formar un partido? Si son la mayoría, podrían, para ganar, por ejemplo, los votos de todos, si se reúnen todos los votos de los dominicanos en el exterior, de todos, más los que están allá, quitan y ponen presidente. El dominicano en el exterior tiene un peso político y un peso económico que no lo he exigido. Bueno, dicen que los dominicanos que ven en el exterior tienen tantos votos, vienen siendo como la 5ª provincia en votación. Es decir, de las provincias de allá, estamos como en el 5º lugar de lo que más votamos. Pero no podemos formar un partido, los partidos están formados. Lo que hacen la gente en el exterior es que se adhiere a los partidos que ya existen. Entonces unos son de la FUPO, otros son del PLD, otros son del PRD y otros son del PRM y de los otros partidos pequeños que existen allá. Para despedirnos, porque sé que tú tienes mucho compromiso y también tú sabes que esto de televisión es hora constante. Al final, ¿cómo tú ves las elecciones para este año que vienen, las elecciones en República Dominicana, los próximos años? ¿Sigue la contienda, el proselitismo, gana, pierde? ¿Qué tú puedes analizar para el futuro? Pero tú te refieres a... Entre los 3 principales partidos políticos, ¿se queda Luis Abinader, gana Leonel Fernández? ¿Qué pasaría desde el punto de vista tuyo? Claro, bueno, hasta ahora. Está un poco difícil porque Leonel solo, como Fuerza del Pueblo, no tiene los votos suficientes para ganar. El PLD solo tampoco tiene los votos suficientes para ganar. El PRM es el que está más fortalecido, el partido que tiene el gobierno. ¿Y si le aplican divide y vencerá? Bueno, de la única manera que puede darse esto es si la Fuerza del Pueblo se une al PLD, de cierta manera, o viceversa, el PLD se une con la Fuerza del Pueblo, pudiera ser, pero tú sabes que siempre hay muchos intereses y de unirse la Fuerza del Pueblo con el PLD, Leonel va a querer ser presidente, cuando él tiene menos votos que el PLD. Entonces, ahí yo no sé qué puede pasar. Es decir, Luis todavía le quedan 2 años, es decir, si Luis hace un buen gobierno, pues tiene garantizada no solo la reelección, probablemente hasta el triunfo. Pero habría que ver más adelante los acontecimientos, cómo van cambiando, porque pueden pasar muchas cosas. Sí. Pero eso no está claro también, quién puede ganar. Ahora el PLD eligió a Abel Martínez. Sí. Entonces, tanto Abel Martínez como Leonel Fernández, como Luis Abinader, son los 3 conservadores. Es decir, ellos no se diferencian mucho en su discurso.
Y tú sabes, porque cuando tú tienes un liberal y tú tienes un conservador, tú tienes más opciones. Podrían decir que porque uno distinta. viene de una escuela, el otro es alumno y el otro tiene su librito aparte. Algo así, algo así. Bueno, para nosotros fue un placer tenerte aquí presente. Tú sabes que este programa es tuyo cada vez que se pueda. Bienvenido. Sin Frenos Radio Show TV se despide deseándole bendiciones. Charito, pues. Gracias. So pegadillo. Lo que yo quiero